buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en esta asamblea permanente del Centro de Estudios del Trabajo. Recordarles que este programa surge como una necesidad de informar, de discutir con dirigentes sindicales especialmente y trabajadores para que puedan tener una opinión informada sobre lo que ocurre en el país, entendiéndolos como sujetos políticos. Eso que le arrebató en algún momento la dictadura en antaño al movimiento sindical, tenemos que hacer una recuperación. Ese movimiento sociopolítico al que aspiramos con una fuerte capacidad crítica, pero también de tener información de primera fuente y una opinión fundada. Con esos objetivos nos trazamos la meta de hacer estos programas quincenalmente a través de esta plataforma Zoom, pero también nos pueden seguir en facebook.com/cetra.centro de estudios. Y esto también podrán verlo posteriormente en el canal de YouTube también del Centro de Estudios del Trabajo, CETRA. Quiero primero comentarles que la estructura de este programa siempre es que me acompañen preguntadores, personas que van a dialogar con nuestro invitada o invitado especial. En el día de hoy está con nosotros Angélica Salgado Delgadillo. Ella estudió publicidad, pero hoy día es una flamante dirigente sindical, presidenta del sindicato Corner Shop, de estos nuevos tipos de trabajo, y vicepresidenta de Género y Equidad de la Confederación del Comercio y Servicios Financieros, también dirigente nacional de la CUT. Por otro lado, también me acompaña, y a quien agradezco especialmente acompañarnos hoy por una situación personal que está viviendo, a Mario Mandiola Villalobos, contador auditor de la honorable nuestra madre, ¿verdad?, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña Marino, secretario nacional de la FEMPRU, futbolista amateur, eso no lo puedo dejar fuera de tu biografía, y consejero nacional de la CUT. Ellos me acompañarán hoy día a hacer preguntas que todos nos interesa saber, y nuestro invitado especial es nada menos ni nada más que Miguel Crispi Serrano. Él es sociólogo, diputado por el Distrito 12, ahora a la reelección, con una hija de 3 años, fundador de Revolución Democrática, fundador también de Marca C en su momento, integrante hoy día de la Comisión de Derechos Humanos, de Pueblos Originarios y también de la Comisión Permanente de Salud en el Congreso, y desde el Frente Amplio y la coalición Apruebo Dignidad, hoy día están impulsando la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Así que ya tenemos las presentaciones de rigor y partir enunciando algunos momentos de esta semana muy acontecida, como dirían en el campo, porque primero, en materia sanitaria, llegamos al 80% de la población objetivo vacunada, hay bajas cifras de contagio, y esto permitió la relajación de las medidas que darán un respiro a la pandemia, al menos durante septiembre. Y de seguro eso hará que la gente intente retomar un poco la normalidad de sus vidas, vienen las fiestas patrias, es seguro que el interés por la contingencia política va a bajar un poquito este mes. El gobierno está en franca desaparición, y cuando aparece no es para nada feliz, ¿no? Intervenciones, por ejemplo, tan desajustadas en la realidad como la que acaba hace muy poco tiempo, muy pocas horas atrás, de hacer presente el ministro de Defensa respecto a reponer la parada militar, y nada menos que con homenaje a los trabajadores de la salud, en circunstancias que los trabajadores de salud están exigiendo, ¿verdad?,
dar cumplimiento a compromisos, a la ley de alivio, tanto de las distintas organizaciones de la salud, han estado ahí, la FEMPRUS, la CONFUSAM, todas las organizaciones de la salud exigiéndole las respuestas al gobierno. ¿Y ellos qué van a hacer? Un homenaje el Día de las Fuerzas Armadas. Hay otro tema que ha estado esta semana muy fuertemente, que es que se ha reactivado el debate, no sé si ha desaparecido, pero se ha reactivado fuertemente el debate sobre política, corrupción y malas prácticas. Y esto ha venido de la mano de una fuerte incidencia en las encuestas como uno de los problemas principales, junto con la salud, junto con la delincuencia, empieza a aparecer este tema. Y llegó esta semana con las esquilas del caso Soquimich, que nos acompaña hasta hoy, con la, diría yo, total deslegitimación del fiscal nacional Jorge Abbott, al conocerse el tema de las nuevas reuniones con senadores. De otro lado, también el conocimiento de la certificación de las firmas presentadas por Diego Ancalao ante el CERVEL, yo creo que también tienen una connotación de esto de las malas prácticas ante la ciudadanía, cuestión que no esperó ni un minuto Antonio Kast para tomar el tema, pidiendo la salida tanto del fiscal nacional como del director de servicio impuesto. La convención esta semana ha ido despejando todo lo que es el proceso de revisión del reglamento de funcionamiento permanente, lo que podríamos esperar que a fines de septiembre ya empezaran a trabajar en los contenidos, en los temas de fondo, pero preocupa, y no sé si a ustedes también, preocupa que hay muchos signos, hay muchos elementos que hacen presumir, que conspiran a reducir y a minar la confianza de la ciudadanía en esta institución, en esta estructura que se está dando, en este proceso. Y en eso ha colaborado mucha fake news, mucha mala información. Yo creo que hay actores interesados también en que esta cosa no avance tan bien como la mayoría de los chilenos esperamos. Y respecto del tema más político, entramos en tierra derecha en este año electoral. Ya se decantó la papeleta que tendremos en noviembre y las listas parlamentarias. Finalmente quedan 7 candidatos presidenciales en carrera, 6 hombres y una mujer, hay que marcarlo eso. Y luego que el CERVEL descartara la candidatura de Lorenzini y de Diego Ancalao, dejando entre paréntesis a la lista del pueblo de lado de la posibilidades de emergencia política, porque se quedaron sin candidatos prácticamente en nada, diría yo que eso se suma al hecho que han ido perdiendo constituyentes en todo este proceso. La cuarta irrupción de Enrique Ominami al proceso significa más dispersión de la oposición, hay la pérdida de senadores para el PRO. Por su lado, la derecha, el candidato continuista Sebastián Sichel de Chile Vamos ha ido endureciendo el discurso, acercándose más a la derecha, seguramente está preocupado de Kast, relativizando los temas, las materias vinculadas a derechos humanos en sus últimas declaraciones. La candidata del nuevo pacto social, Jasna Proboste, renunció finalmente a la presidencia del Senado, le deja el espacio a Jimena Rincón, presenta a su equipo de campaña después de una magra consulta ciudadana reciente. Y Gabriel Boric lidera las preferencias de la ciudadanía, las últimas encuestas vuelve a afirmarse aquello. Y en este cuadro que he descrito, ¿cómo vemos este proceso, esta campaña? ¿Cómo proyectan alcanzar una mayoría? Porque hay una dispersión muy amplia de votos, los números parecieran estar todo indicando que vamos a caminar hacia una segunda vuelta. Así que entremos con eso. ¿Cómo ve este escenario, diputado?
Bueno, primero agradecerle, Fernanda, por la invitación, saludar a Angélica, a Mario, lo hemos visto ya bastante, saludar a Aldo también, que lo vi por ahí conectado en un momento. Eh, sí, mira, yo creo que hay un tema también que apareció esta semana, que es la discusión sobre la gobernabilidad, que también tiene que ver con la construcción de mayoría. Y en eso Yarna Proboste el fin de semana hablaba de que ellos tenían más experiencia. Y también Sichel, por el otro lado, en su relativización de los derechos humanos, al final es la imposición como de una visión del orden, de que gobernar es el orden, ¿cierto? Y me parece súper importante de tener una conversación de qué significa para nosotros la gobernabilidad. ¿Qué significa la soberanía popular? ¿Cuál es el margen que tiene un presidente para hacer y deshacer en un gobierno? Y yo tengo la convicción, y así lo he conversado con algunos de ustedes, bueno, mucho en mi trabajo parlamentario, desde con dirigentes de los colectiveros, de la salud, de juntas de vecinos, de que aquí tenemos un desafío enorme, que de verdad es de todas y todos, no es un eslogan. Y se trata de construir un proyecto común, el cual estemos disponibles a defender en un gobierno. Parte de lo que entendió la concertación por gobernabilidad en los 90, la doctrina de Benninger fue: no hagamos nada, porque lo más relevante es que los militares se mantengan en sus cuarteles. Entonces aquí no hay que tocar las AFP, no hay que tocar las ISAPRES, no hay que tocar el modelo educativo, aquí no hay que hacer nada. Pero después de que Pinochet fallece, muere, sin juicio, sin condenas al final, la concertación no logra construir una visión de qué es lo que quiere hacer y mantiene la desarticulación y la invisibilización del movimiento social. Y eso es renunciar a la premisa básica de la democracia, de que la democracia se trata de que hay una voluntad popular que los gobiernos intentan reflejar construyendo esas mayorías, pero interpretándolas. Es algo súper básico, que aquí un presidente no hace lo que quiere, sino que se compromete con un mandato. Ese mandato puede ser un programa, puede ser un compromiso, pero creo que nosotros, y en eso creo que, por ejemplo, no sé, cuando Walker dice que él no se había leído el programa de la presidenta Bachelet, es algo bien profundo lo que él dice, porque él dice: el mandato popular vale callampa. Eso es lo que él dice. Es ningunear totalmente a la ciudadanía en función de que con su voto se pronuncia en favor de un mandato. Y el que gana tiene que ejecutarlo. Y si quiere modificarlo, tiene que consultarlo. Entonces, hoy día, si es que nosotras, que somos todos, los dirigentes sociales, los que levantan banderas, los que tiran piedras, los que somos diputados, diputadas, las juntas de vecinos, si todo el mundo popular que quiere transformar no hace un esfuerzo real de comprometerse con un programa de gobierno y establecer un mandato, creo que las chances del próximo gobierno de poder mantenerse en una misma dirección son muy escasas, porque vamos a enfrentar una contra enorme de la derecha, una contra enorme de los poderes económicos, de los medios de comunicación, y una contra de nosotros mismos. El presidente Allende ya vivió esto, de que los maximalismos al final terminaron generando una posibilidad y una oportunidad para que las fuerzas reaccionarias montaran un golpe de Estado. Un golpe de Estado no se monta sobre un gobierno exitoso, se monta sobre un gobierno debilitado. Y además de todo el intervencionismo internacional, también hubieron problemas al interior del gobierno del presidente Allende que lo debilitaron. Y en eso yo creo, amigos y amigas, que sobre todo ustedes que son dirigentes sindicales, nosotros necesitamos construir un mandato común. Necesitamos tener una conversación para intermediar los distintos intereses y ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Porque yo creo que no tenemos tantas diferencias. En el mundo de la salud yo sé que no tenemos diferencias, pero hemos visto la superficie, ¿cierto? O sea, discutimos mucho previo al estallido y previo al COVID respecto al Seguro Nacional de Salud, pero poco discutimos respecto a una escala única de remuneraciones.
O sea, discutimos respecto a la estructura, pero no discutimos respecto a cómo vamos a implementar los cambios que necesitamos para tener una atención de salud digna, que se basa también en que hay condiciones laborales y remuneracionales acorde a las funciones que se cumplen dentro del sistema de salud. Todas esas cosas son tremendamente complejas. Si nosotros queremos entregar medicamentos, incorporar todos los medicamentos al auge en los primeros 100 días, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin recursos. Bueno, lo tendríamos que hacer en una conversación con la ANEF para ver de cuánto va a ser el reajuste del sector público ese año. Pero no en una relación de transaccional, que fue la relación que construyó la concertación con todo el mundo social. Todo es una transacción. Con los trabajadores públicos del Estado, una transacción respecto al reajuste del sector público. Con los trabajadores de la salud, un bono de alivio. Con los trabajadores de la educación, vemos el tema, qué sé yo, toda una transacción. Y en esa cultura de las relaciones transaccionales en política es muy difícil empujar, o imposible empujar, programas transformadores. Porque siempre va a haber algún actor que quede molesto, que no se cumplan todas sus expectativas. Entonces, creo que respecto al futuro, el tema de construir mayoría queda muy en la superficie. Aquí hay que construir un mandato. Y ese mandato no lo vamos a poder construir si no tenemos una relación, una conversación muy de fondo con el mundo sindical, con los estudiantes, con las mujeres feministas, con los ambientalistas, de manera de sentirnos parte de un mismo proyecto y poder cobrarle al próximo presidente de la República, estoy seguro que va a ser Gabriel, esa palabra y además empoderarlo en ese mandato. Bueno, partimos muy profundamente en realidad, porque el tema de la relación de transacción, propia además de un modelo que reduce todo a eso, a transacciones y no a proyectos comunes, justamente es lo que ha alejado a los trabajadores y trabajadoras al movimiento sindical de la actividad política. Entonces ese tema que tú pones como ese diálogo, esa conversación en base a un mandato común y que es entendido por la clase política como un mandato extremadamente valioso y lo suscribo completamente. Mario, tus preguntas estaban muy en esta línea, tus preocupaciones estaban muy en esta línea. Así es, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Primero, por transparencia, decir que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue después de nosotros, no era pontificia cuando estudiamos nosotros, para que la gente no crea que no te puedo dejar pasar eso. No te puedo dejar pasar eso porque a mí me cambiaron el currículum para ser pontificia. Así que sí, yo alcancé. Y tú estabas ahí. Bueno, y lo otro es que no soy viñamarino, soy taltalino a mucha honra. Y siempre lo destaco. Un saludo cariñoso al diputado Crispi, a Angélica, con quienes nos hemos encontrado en muchas instancias, tanto legislativas como en el mundo social. A partir de las palabras del diputado Crispi, decir que como representante de FEMPRUS tenemos la satisfacción que junto al comercio fuimos de los pocos que el día del Acuerdo por la Paz dijimos que ese era una ventana que se abría y que a partir de ese momento se terminaba con la constitución de Pinochet y que eso había que valorarlo, independiente que después hubiera que mejorar las cláusulas, ¿no es cierto?, del Acuerdo por la Paz. Después tuvimos también junto a la gente del comercio fundando el Eje Social Constituyente, donde dijimos también con mucha claridad que no era tiempo para seguir haciendo disquisiciones en el aire sobre si esto era una asamblea constituyente o no, y que nosotros creíamos que tenía todas las condiciones como para construir con toda legitimidad una nueva constitución. Por lo tanto nosotros dijimos apruebo y convención constitucional, sin otro tipo de llamados que podía confundir a la gente. Entonces en ese sentido hemos tenido una trayectoria que nos permite decir hoy día con mucha propiedad que hemos puesto nuestra fuerza como sindicalistas también en la construcción de este nuevo Chile a partir de lo que está haciendo la Convención Constitucional. Como FEMPRUS también tuvimos la satisfacción y el orgullo de tener a la única sindicalista en ejercicio electa como constituyente. Y desde acá, ¿no es cierto?, le mandamos un abrazo a Aurora Delgado porque ella representa este mundo de los trabajadores en la Convención Constitucional.
con el diputado Crispi nos hemos encontrado, como él muy bien decía, construyendo desde antes del estallido social una opción de modelo de salud a desarrollar una vez que fuera gobierno una coalición distinta a la que teníamos ahora, en el entendido que con la derecha no podíamos conseguir ni coincidir en el tipo de modelo, no solo de salud, sino que de sociedad. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros a lo mejor tenemos ahí una especie como de adelanto, ¿no?, de lo que debiera ser la construcción de un nuevo modelo. Y por eso es que mis dos primeras preguntas iban por ese lado. Primero, preguntarle a Miguel si él realmente cree que ese eslogan de que Chile despertó tiene una connotación fuerte en lo ideológico y en la toma de conciencia. Yo creo que lamentablemente es más bien una expresión de malestar, una expresión de querer acceder a ciertos mínimos dignos y a ciertas derechos sociales, pero no necesariamente desde la crítica política, ideológica o desde la claridad en términos de hablar de modelos. ¿Ah? Esa es la primera inquietud. Y la segunda, él bien lo dijo, porque puso el tema de la unidad popular. Yo no solo soy un hombre de izquierda y allendista, sino que también admiro mucho a Radomiro Tomic, y él hablaba de la unidad político-social del pueblo, que es un poco lo que está diciendo Miguel, y él decía una cuestión que era absolutamente comprobable, ¿no?, que para hacer grandes transformaciones se necesitan grandes mayorías no solo políticas, sino que sociales e institucionales. Y en ese sentido la pregunta, Miguel, es: ¿un eventual gobierno de Boric, crees tú que contaría con el suficiente respaldo en ese sentido, en el sentido político y en el sentido social, como para defender las medidas que se pudieran tomar y que fueran, ¿no es cierto?, enfrentadas por la clase empresarial, por los más poderosos, por la élite que quiere conservar el poder? Porque en definitiva eso es, ¿no es cierto? Esto es una lucha por el poder para ver cómo se reparte la torta, ¿ah?, cómo se vela el chancho, como dicen. Eso es un poco mi reflexión inicial. Yo soy súper optimista. Yo creo que cuando yo era dirigente estudiantil, el 2009, después fue el 2011, hubo un gran debate respecto a si el gran catalizador de la movilización había sido el interés personal o en función de bájenme la cuota del crédito o la gratuidad, o si había un proyecto más, una visión más politizada respecto al modelo de educación que queríamos y cómo la educación se convertía en un factor democratizante de las capas medias y del país en general. Y yo creo que no era ni uno ni lo otro. Efectivamente, en un país tan desigual, creo que hay un catalizador inicial que es la desigualdad. Y uno no puede pensar desde una realidad distinta a la que tenemos y en una sociedad neoliberal, totalmente individualista, se parte desde ahí. La rabia se parte gran parte desde ahí. Pero yo creo que el país está viviendo un proceso muy politizante. Creo que la participación si uno lo ve electoralmente, la participación de las mesas jóvenes es increíble. Es increíble. Si lo que pasó con la concertación es que la participación fue bajando porque las nuevas generaciones no votaban. Y lo que ocurrió ahora es que los jóvenes votaron. Yo no me explico la votación de Gabriel si es que no es por un proceso muy profundo. Muy profundo, no es solo rabia, porque si no la gente no vota por Gabriel. Si la rabia es lo más fuerte, hubiera votado más por Daniel, que su campaña creo que está orientada más en ese sentido. Pero la gente votó por Gabriel. Entonces yo soy, y en las conversaciones que tengo en el distrito, en la feria, creo que hay mucha expectativa de tener transformaciones, no solamente bienestar personal. Yo creo harto en que estamos viviendo un momento de cambio así muy, muy profundo de la sociedad chilena. Y que depende de nosotros encauzarlo como dirigencias. Somos todos dirigentes aquí quienes estamos en este espacio. Entonces, y en eso, la construcción de mayorías, claro, la correlación de fuerza es lo que te va a permitir ir más lejos. Y en eso creo que también
como nosotros vemos las cosas en mi partido, creo que también Gabriel lo ve muy similar, es que no es una renuncia a avanzar más rápido, sino que es tener conciencia de que los cambios hay una estructura material y una correlación de fuerza que te permite ir más rápido o más lento. Y creo que el error es pensar que la correlación de fuerza está en el Congreso. Aquí no es que si tenemos más votos vamos más rápido. Va a ser el poder popular, la organización social, sindical de los estudiantes la que va a permitir ir más rápido. Incluso podemos no tener los votos en el Congreso, que yo creo que no va a ser así, pero si no se pusieran en el ejemplo de no tener los votos en el Congreso, los votos se consiguen con presión social, lo hemos visto para el tema de los retiros, lo hemos visto para distintas discusiones que no estaban los votos. Para cambiar la Constitución y tener un plebiscito tampoco estaban los votos. Fue el pueblo organizado en las calles la que generó las condiciones para que muchos colegas tuvieran que votar nomás, que no los iban a linchar. Entonces, creo que el llamado, y cuando Gabriel dice cómo seguimos, yo creo que la gran pregunta es ¿cómo seguimos? ¿Qué significa eso? Seguimos. Mi conversación frente a Amplista o a Pro Dignidad es que ese seguimos es construyendo vínculos y conversaciones que nos permitan tener un mandato común que sea mayoritario, donde la mayoría del pueblo chileno pueda decir efectivamente me interpreta este mandato y construimos esa mayoría político y social. Pero no es la suma de los partidos. Yo creo que para mí hoy día no es ni de las primeras preocupaciones cómo construimos mayoría con el Partido Socialista. Son cosas que yo creo que van a ocurrir. Pero de verdad que eso es un tema como de operatoria política. O sea, lo realmente desafiante es cómo el mundo social participa, y los independientes y en las distintas como capas de organización participamos todos juntos de la construcción de una mayoría. Y en eso creo que hay que dar como saltos de fe, ponerse a conversar. Yo sé que Gabriel estuvo conversando con ustedes hace pocos días, y necesitamos darle carne a eso. Y tengo mucha fe de que si ocupamos estos 6 meses para eso, vamos a poder partir con mucha fuerza. Si esperamos al 11 de marzo, vamos a entrar directo a la lógica de transacción. Y creo que ahí el desafío para todos nosotros es, yo estoy al menos empujando desde mi trinchera, en mi interna, para que hagamos eso, y sería súper interesante también que en el mundo de salud y desde la Secretaría de la CUT también se proponga ese desafío. O sea, no esperar. Aquí nosotros somos los mandantes y hay la oportunidad de tener una persona que es un funcionario del Estado, que es el presidente de la República, que podría estar de nuestro lado. ¿Cómo lo hacemos? Gracias, Miguel. El tema del vínculo y los tiempos, yo creo que juegan, efectivamente estamos jugando en tiempos muy acotados, porque la construcción de vínculos requiere muchas veces de tiempo. La desconfianza es tremenda y profunda, y las campañas son breves, son cortas. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí hay es esperanzadora tu visión. Yo también creo que están produciendo cambios profundos en la sociedad chilena que van más allá, pero sí veo la ausencia del destino. Es decir, no visualizamos con claridad el para dónde ir. Y el no tener eso complica y dificulta construir mayorías para algo que todavía no estamos claros. Y que no es un programa solamente, porque como tú bien lo dices, no es un listado de cosas para hacer, sino que es la restitución de la confianza para hacer algo distinto de lo que éramos. Y yo creo que una parte importante de ese país que cambió tiene que ver también con las mujeres. Angélica Salgado es vicepresidenta de género de la Confederación del Comercio, que reúne a miles de trabajadores a lo largo del país, y entiendo que también tus preocupaciones van por ese lado, y eso por ahí parte lo que quieres preguntarle al diputado. Angélica. Angélica, estás muteada. Ahora sí, ahora sí. Bueno, las mujeres estamos tomando todas las trincheras, así que va a tener que aguantar un poquitito la pregunta.
porque en realidad voy al meollo del asunto. O sea, hemos ido como mujeres avanzando a lo largo de estos años de lucha más visiblemente. O sea, hay que reconocer que llevamos peleando muchos años, ¿no? Cada generación en su trinchera. Esta vez somos mucho más reactivas, y eso, a pesar de mi edad, porque soy bastante mayor, tengo que agradecer solo a la generación que me sigue, que me precede, a mis hijas. Entonces, desde la perspectiva de mujeres, ¿cómo nos vemos hoy día? ¿Cómo nos planteamos como trabajadoras? La visión por parte del plan de gobierno de Gabriel Boric, con respecto a la mujer trabajadora y la mujer cuidadora, tomando en cuenta que o sea, los problemas estructurales que tenemos como trabajadoras y como cuidadoras, o sea, están muy por debajo de la media a nivel, o sea, de países desarrollados. Entonces, ¿cómo va? O sea, obviamente esto hay que agregarle que vivimos una pandemia, que estamos enfrentando una recesión, un desempleo, muchas mujeres hemos decidido quedarnos en la casa, no seguir trabajando para poder cuidar a los hijos. Por lo tanto, hay una pérdida en general del bienestar, voy a ponerlo así, o entre comillas también bienestar, porque las mujeres siempre hacemos hasta doble y triple jornada, de nuestra realidad. ¿Cómo va planteándolo el plan de gobierno cómo nos va a enfrentar? ¿Hay alguna vueltita Mira, yo les puedo confidenciar en las primeras conversaciones de marzo con Gabriel y un equipo bien estrecho, de los primeros temas que salió cuando estábamos como compartiendo el para qué, ¿para qué? Sale esta como definición de un Estado cuidador, no un invento, pero como una prioridad. Un Estado cuidador y no un Estado ni opresor, ni administrador, sino un Estado cuidador, y en nuestro país efectivamente tanto los niños, niñas y adolescentes, tanto las personas mayores y las mujeres a lo largo de toda la vida han sido totalmente descuidadas. Creo que Gabriel ha hecho un aprendizaje súper potente. Yo creo que nuestra generación, yo no sé, tengo la suerte de que mi compañera, con ella me he como entendido tantas cosas en la crianza y también por la experiencia de vida de ella. Y creo que desde nuestra generación hay una prioridad en esto. O sea, creo que cuando Gabriel en las discusiones y en los debates siempre ponía el énfasis respecto a reconocer la labor de la mujer en los cuidados, reconocer el trabajo no remunerado, generar, por ejemplo, las políticas de empleo, que las políticas de empleo estén orientadas hacia incentivos laborales para las mujeres, que son generalmente las que se quedan abajo. Reconocer, como tú decías, que en la pandemia, cuando hay hoy día más de 1 millón de chilenos y chilenas que o no están trabajando o no están buscando trabajo, o definitivamente dejaron de buscar trabajo, la mayoría son mujeres porque optar, que es como una palabra que como muy injusta, porque probablemente no había una alternativa. No hay opción. Entonces, en esta como, creo, visión de construir un mandato y un poder popular, el tema de género y de las mujeres para nosotros es muy central. Yo al menos, como en mi visión como del feminismo, no es, como el feminismo no es de las mujeres. Yo creo que yo aspiro al menos a un feminismo que es de la sociedad completa, y entender de que las mujeres, así como distintos grupos, han sido totalmente excluidos de una visión general de sociedad. No es de las políticas públicas en particular. Yo creo que ese, a lo menos desde mi generación, lo que veo del aporte quizás de muchas, pero de mis compañeras, que son las que tengo como más cerca, es de que no es un problema de política pública, es un tema de concepción de sociedad, de vida. Y en eso, cuando hablamos del patriarcado, cuando hablamos de despatriarcalizar las relaciones, de cambiar como la estructura de los roles, es un tema de sociedad. Y creo que también hay un desafío respecto al rol de las mujeres para poder orientar las decisiones dentro de un gobierno para construir un gobierno como total en relación al rol de las mujeres. En eso, por ejemplo, el programa de Gabriel no tiene como un capítulo específico de mujer, o sea, el tema de género es transversal a lo largo de todo el programa. Y eso es porque
tenemos una visión de que aquí o lo hacemos de ese modo o vamos a repetir los mismos errores. Entonces, yo diría como temas como bien centrales está el tema del reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres, tanto en la crianza, hay otros tipos de trabajos no remunerados, por ejemplo, de los cuidadores o cuidadoras, que la mayoría son mujeres, y todo el tema del incentivo laboral es como poniendo una carga especial, haciendo esa distinción de que tienen que ser políticas orientadas a las mujeres, si no van a terminar siendo políticas laborales que van a caer para los hombres. Entonces, yo creo que es un tema súper, súper desafiante y nosotros como generación nos hemos visto súper, como me refiero a los hombres de nuestra generación, como muy, muy desafiados en el buen sentido de la palabra a de verdad como darle una, dos y tres vueltas al tipo de país en el que uno vive y cómo ciertas relaciones de dominación se han naturalizado por siempre, y que no tiene por qué ser así. Y que no tiene que ser así y que podemos cambiarlo. Gracias, Miguel. Ahora, esto de tener transversalizado en un programa de gobierno, esta temática es importante porque se le da valor, pero también cuando no hay énfasis claros, también puede terminar desapercibido. Entonces, ¿cómo en un programa se hace para ajustar que sea transversal la mirada, la transformadora desde el punto de vista cultural, pero que también tenemos una bajada en la política y lo programático? Porque yo creo, Miguel, que no solo tiene que ver con reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres o el trabajo de los cuidados, que finalmente es un subsidio económico a el resto de la sociedad, sino que también tiene que ver cómo avanzamos en la redistribución, más allá de lo que intergeneracionalmente se está produciendo, vegetativamente se viene produciendo. Y también tiene que ver cómo reducimos esos trabajos, y tiene que ver también con la recompensa económica. Entonces, nosotros desde otra área en que me muevo hablamos de las 5 R's, porque tiene que ver con todo eso. Entonces creo que es tremendamente poderoso esta reflexión de que transversalmente tenga otra mirada, pero yo creo que hay que tener medidas de política y programas muy concretos que también aborden las urgencias inmediatas que hay en esta materia, sobre todo post pandemia, porque además hemos reducido 10 años atrás en participación laboral femenina. Entonces ese es un gusto que un país como este no se puede dar. Pero vamos cambiando un poquito de tema para que nos alcance el tiempo, nos alcancen al menos un par de preguntas más. Mario, me imagino que tú quieres ir al área chica de tu sector, ¿o me equivoco? Sí, de todas maneras, nadie me perdonaría si es que no lo hiciera. Pero igual me quedó un cachito de la anterior pregunta que no la digo para que sea respondida ni para la reflexión inmediata, pero sí es un dato al respecto de si Chile despertó o no. Más allá de que haya muchos jóvenes que hoy día están votando y que seguramente explican la votación de Gabriel, seguimos con un numeral duro, muy duro y muy, no sé, no se ha picado fino con respecto al tema del más del 50% de los chilenos que no participan, que no votan. Entonces estamos eligiendo desde el minuto 1 gobiernos de minoría, porque aquel que sale electo con el 25% más o menos del padrón electoral, 25, si le va muy bien a lo mejor con el 30%, pero partiendo siempre de una base de un 50% que no participa, y eso es peligroso. Con respecto al tema de salud, también lo adelantó Miguel, y es parte de mi pregunta. Se avanzó antes del estallido y antes de la pandemia, e incluso algunas cosas más se fueron aún redactando con respecto al modelo de salud que debiéramos construir. En ese sentido, esas expresiones de buena voluntad que iban en un arco muy largo, ¿no es cierto?, desde el Frente Amplio hasta el PPD, la DC mucho más renuente, no participó de estos esfuerzos. Nosotros nos identificábamos, ¿no es cierto?, como los partidos de la oposición. ¿Tú crees que esos avances que hubieron programáticos, que quedaron plasmados en documentos,
van a ser parte esencial de un proyecto de salud de segunda vuelta. Y segundo, la parte que no se abordó tenía que ver con una realidad que en ese tiempo no existía. Habló Fernanda del tema de la pandemia, y la pandemia nos pone dos tremendos desafíos. Uno, una cantidad muy grande de gente que estuvo con COVID, que estuvo entubada, que estuvo grave y que quedó con secuelas, y que el sistema de salud va a tener que hacerse cargo de aquello, ¿no es cierto? Yo no sé si lo está haciendo suficientemente hoy, recuperar la salud de esa gente. Y lo otro, que fue la postergación, pero absoluta, en términos de cuáles eran las prioridades para enfrentar la salud, y que dejó cientos de miles de operaciones, de consultas, de exámenes no realizados. Entonces ahí se produjo una postergación brutal, ¿no es cierto?, en términos de la salud pública. Y esa deuda acumulada en algún momento se va a tener que pagar. Entonces, ¿cómo crees tú que va a ser el sistema para enfrentar esos dos desafíos? Mira, de lo primero, yo creo que sí, que la reforma del sistema de salud, incluso pensándolo más allá del proceso constituyente, o sea, yo creo que ya hay como cierto entendimiento de parte incluso de la derecha de que esto ya tocó fondo y que hay que buscar un estado distinto de provisión pública de la salud. Yo creo que vas a hacer la pregunta de qué pasa con las ISAPRES, pero yo creo que hay una capa de esta reforma de la cual nunca llegamos en nuestras conversaciones entre los partidos políticos de oposición y los gremios de la salud, que tiene que ver con lo laboral, que es neurálgico. O sea, no podemos hablar de la superestructura y no ponernos realmente en cómo se organiza esto, cuál es la bajada, cómo se implementa. Entonces, creo que esa es la conversación que tenemos que tener. O sea, porque el tema de tener un seguro nacional de salud y que la ISAPRES sean, no sé, seguros seguros privados de segundo piso, creo que en temas macro es un ámbito donde hemos conversado mucho, y la Fernanda decía como un espacio que necesitamos tiempo para construir confianza, y creo que en particular en el mundo de la salud eso lo hemos hecho. Hay mucha confianza con, no sé, lo digo, creo que tenemos confianza o con Carol o con distintos dirigentes de partido, de un amplio arco, nos conocemos entre todos. Entonces creo que tenemos como suficiente para poder sentarnos a conversar y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y creo que lo más complejo es la bajada laboral, sacando el problema del financiamiento, que es un gran, o sea, en un momento de recesión, con pocos recursos, pero acá hay que pensar una reforma que se implemente en un gobierno, en dos, hay que ver cómo lo hacemos. Y esa pregunta la tenemos que resolver juntos y juntas. Yo no tengo todas las respuestas, pero intuyo que en la estructura general del nuevo sistema de salud tenemos súper acuerdo, y lo que tenemos que ver son las bajadas, son la estructura administrativa de los servicios, la complementariedad con la APS. También hay un cambio de paradigma, yo creo que eso también conversamos re poco. Siempre hablamos mucho siempre hablamos del financiamiento en estas conversaciones previas, que al final el tener un Seguro Nacional de Salud es al final ver de dónde obtenemos más recursos. Pero hablamos re poco de cambiar el paradigma hacia un modelo mucho más preventivo, mucho más de salud familiar, mucho más territorializado. Esas conversas yo creo que son las que tenemos que tener ahora. Y lo digo haciendo la invitación para que las tengamos. Y respecto a lo segundo, van de la mano. O sea, la crisis sanitaria que vamos a tener post pandemia, cómo han aumentado la lista de espera. No hay números frescos respecto a cuántas personas han fallecido por esta nueva espera. O sea, sabíamos antes cuántas personas habían fallecido en la espera de la lista de espera. No sabemos en contexto de pandemia cuántas personas han fallecido por no haberse atendido, y tampoco sabemos, no hemos costeado de algún modo cuál va a ser o sea, no tenemos una política hoy día para hacernos cargo de todas las secuelas que va a tener la pandemia, tanto en salud física como mental. Y salud mental no solamente de los contagiados, sino de todos los trabajadores, partiendo por los trabajadores de la salud que están
ya han pasado el límite del burnout. O sea, entonces, me parece que, mire, justo alguien lo decía, Roberto Pacheco Pino, sí. Entonces, yo creo, Mario, que esa es la conversación que tenemos que tener. Y yo no tengo las respuestas. Tengo las respuestas que hemos ido construyendo de manera común, tenemos un programa, una orientación general, pero tanto en el tema de pensiones como en el tema de salud, esto lo tenemos que hacer juntos. Y en esta cancha estoy seguro que estamos en total sintonía, falta que asumamos el compromiso de construir un proceso. Esto lo hemos hablado también con Gabriel y en el comando, como el tema de la discusión programática, es cómo tenemos un proceso que nos permita que al final de ese proceso hay un mandato en el ámbito de la salud. Llámele programa, llámele compromiso, llámele como usted quiera, pero hay un mandato donde las organizaciones dicen, ya, con esto yo estoy disponible, me la juego. Eso creo que es lo que nos falta. Gracias, Miguel. Nos están llegando hartos saludos, hay harta gente de distintos lugares, San Bernardo, el líder de Talca, de San Felipe, de Servicio Financiero del BCI, de Providencia, de Valdivia, Punta Arena, de la octava región, Pavel por ahí, el presidente de la CUT de Cordillera, Talcahuano, la Federación París, Valparaíso, Ñuñoa, Magallanes, así que harta gente siguiendo a través de las redes, etcétera. Y este programa podrán repetirlo y verlo porque yo creo que el diputado ha planteado cosas sustantivas en lo que se refiere a construir de una nueva manera la relación de la política con los actores sociales. Y creo que es tremendamente interesante que los trabajadores incorporen también esa visión, esto que habla del mandato, ¿no? Y que los actores políticos respondan a ese mandato entregado por el pueblo. Creo que es una vuelta de tuerca muy simple en decirla, pero muy compleja porque representa un cambio de paradigma en lo que hemos hecho durante las últimas décadas. Angélica, va tu última intervención breve porque ya estamos contra el tiempo para poder darle la palabra. Ha pasado muy rápido, pero es porque ha estado interesante. Angélica. Ahora sí, me di el audio. Ya, aparte de que yo soy de la vicepresidenta de Género y Igualdad de Oportunidades, soy de base presidenta del único sindicato en el mundo de aplicaciones. Y además mujer. ¡Ah, qué bien! El tema es que en estos momentos se están discutiendo, o sea, no se están discutiendo, está discutiéndose en la comisión un proyecto de ley, hay otro proyecto de ley estancado con respecto a las aplicaciones, a los trabajadores de aplicaciones. ¿Mi jefe es una app? El jefe de la app está ahí esperando en el Senado y el otro se está discutiendo, que venía del Senado y del gobierno, se está discutiendo en la Cámara, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Se iba a discutir hoy, se pospuso hasta el lunes. Mi pregunta va, o sea, para nosotros somos súper precarizados. Somos súper precarizados, somos una masa de trabajadores que aumenta cada día, que va arriesgando el cuerpo, los que van en bicicleta, moto, van arriesgando la vida sin ningún tipo de protección social. Mujeres que están embarazadas, mujeres que no tienen derecho al postnatal, al prenatal. Hay un sinfín de irregularidades en nuestro trabajo que hace que nos planteemos qué va a pasar. Porque de verdad, ¿qué es lo que hay algo dentro del plan de ustedes que abarque? Porque finalmente no solo nos pasa a nosotros, el comercio en general está con todo el proceso de la disrupción tecnológica, es decir, nos estamos transformando en máquinas o nos van a cambiar por máquinas, hablando ya del comercio en general. Entonces hay una temática ahí que si se enfoca mal desde el principio, va a hacer colapsar, creo yo, la economía de este país. Perdona, y el trabajador en general. Sí, bueno, no es mucho decir que entre los desafíos que tiene esta generación que vive en este planeta está el tema medioambiental y está el tema de la destrucción y construcción de empleo producto de los cambios tecnológicos. O sea, es una revolución, así como una revolución industrial, lo que está ocurriendo en términos laborales de la misma profundidad. Y el problema, como tú bien dices, yo creo que, bueno, Giorgio en esto ha estado siempre muy metido en todos estos temas, pero lo que está ocurriendo hoy día es que las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos que se están construyendo están siendo sinónimos de precarización. O
sea, y no puede ser que el cuentapropismo sea sinónimo de precarización. Y en este caso el cuentapropismo extremo, sin ninguna regulación y sin ninguna protección social, son, no sé, ¿cuánta gente trabaja por app hoy día? Yo no tengo la cifra, pero... Se calcula que más o menos en Chile van por los 150.000, más o menos. 150.000. Es mucha gente, mucha... Esto solo en delivery, porque se le agregan unos 150.000 en transporte de pasajeros, Cabify, Uber, o sea, son casi 300 trabajadores. Entonces, lo que... O sea, además del sentido que hay detrás como de Mi Jefe es una app que tiene que ver con darle responsabilidad al empleador y no generar estas como fantasías de que cada uno es como una pequeña pyme, cuando claramente hay una relación de dependencia, aunque el contrato no lo diga, pero hay alguien que te habilita para realizar un servicio. Eso es una relación contractual y debería tener una asociada ciertas garantías sociales. Pero lo que necesitamos avanzar, y en eso el programa hay ciertas áreas como estratégica que plantean las transiciones justas en términos laborales. Por ejemplo, yo lo veo, me toca más, porque hay temas que cacho más y otros que cacho menos. El tema de la app, no soy el más experto, pero por ejemplo, el tema de los transportistas colectiveros, nosotros con ellos vamos a entablar una mesa de transición justa, porque necesitamos generar una modernización en ese ámbito, en esa industria de trabajo, en ese sector, que no puede ser sinónimo de un deterioro en el bienestar de esos trabajadores. Tienen que haber caminos donde todas las partes colaboren. Y en el caso de toda la fuerza laboral que está hoy día trabajando en apps, no ha habido ningún espacio es básicamente la oportunidad de poder trabajar y generar un ingreso, frente a todo el sinnúmero de escasez de oportunidades que te tocó en el camino, de la mala fortuna. Entonces, necesitamos en eso generar que una persona pueda trabajar una app, porque esto es la fuerza de la gravedad, no es que uno pueda impedir. Como decir, no, bueno, ya no hay más gente que trabaja en app. No funcionan así las cosas frente a los cambios tecnológicos. Yo creo que frente a los cambios tecnológicos hay que adaptarse. Y esa adaptación, como te decía antes, creo que está siendo a costo del bienestar de los trabajadores, y tenemos que invertir eso. Yo creo que el proyecto de ley de app está como bien en el sentido de lo que queremos hacer. Y ahí, así como se han ido construyendo confianzas, creo que Giorgio se ha preocupado de mantener una relación con distintos sectores vinculados a empresas con apps, y va a haber una preocupación especial con eso. No tengo más respuesta en específico, Angélica, porque no es mi área, así como no me puedo tirar como un rollo, un cagüín con esto, pero me consta que es una preocupación, porque Giorgio de lo único que me habla es de esto. Sí, él nos ha acompañado en materia de disrupción tecnológica, está muy al tanto de esto. Sí. Pero me interesa, sí, para quienes nos están escuchando, y que hay muchos dirigentes sindicales, todos son dirigentes sindicales en el país, el concepto de transición justa, porque me parece que este es una buena práctica que fue desarrollada en países desarrollados, asociada a las transformaciones que, como no se podían detener, ¿cómo hacemos para pactarlas socialmente e ir haciendo una adaptación pactada? Pero evidentemente eso depende de la correlación de fuerza también de las organizaciones sindicales. Entonces ahí el llamado también a las organizaciones a fortalecer sus instituciones, porque en el fondo no es posible transiciones justas si la correlación de fuerza y lo que representan los trabajadores no logra alterar la realidad. Así como tú decías que la enseñanza, el aprendizaje cultural del pueblo de Chile es que puede doblarle la mano y puede alterar la correlación de fuerzas para hacer posible cosas que ni siquiera estaban en la Constitución del 80. De la misma manera, yo diría que estas transiciones justas requieren el fortalecimiento de la organización sindical, el proceso de autorreforma en que está la CUT. Esos procesos son absolutamente indispensables para abordar esta buena práctica que puede darse en estas transiciones laborales, pero también se pueden dar en los temas ambientales, en muchas otras áreas. Miguel, no quiero despedirte sin antes que digas algo que Cecilia nos hacía la mención. Yo creo que es interesante
más allá de los diálogos y las conversaciones sobre distintos temas que nosotros te hemos puesto, que tú nos puedas indicar cuáles son a tu juicio los contenidos programáticos, las diferencias, aquellos énfasis que tú crees que son destacables, que son necesarios. No todos finalmente leen el programa, no todos finalmente, pero si yo te preguntara cuáles son los 3 o 4 aspectos del programa de Gabriel Boric que hacen la diferencia, que uno podría plantearse, decir, por ahí va. ¿Qué es lo que nos mencionaría antes de cerrar este capítulo? A ver, en términos generales, el programa tiene 3 grandes ejes, que es la descentralización, que es tener un desarrollo en sintonía con el medio ambiente, y que es el tema de género. Son como los 3 grandes ejes que atraviesan todo el programa. Es difícil hacer un listado. Yo creo que el desafío del próximo gobierno es que es muy totalizante como el nivel de cambio que tenemos que hacer. Pero yo diría que en el ámbito social, tanto en el ámbito de salud como de pensiones, hay transformaciones que están muy alineadas en relación a lo que han sido las demandas sociales durante los últimos años, con un cambio con el fin de las AFP y reemplazarlo por un sistema de reparto mixto, y con una reforma a la salud en los términos que lo hemos conversado acá. Yo creo que hay un cambio, en segundo lugar, respecto a un modelo responsable con el medio ambiente. Esto tiene que ver al final con cambiar la matriz productiva del país y encontrar oportunidades donde no las hay, y en ese camino también ponernos en sintonía con cuidar el planeta que tenemos. Y eso es algo que en nuestro país se ha intentado hacer y que ha sido muy costoso. O sea, toda la experiencia quizás más de los 50, los 60, de generar más industrialización, la creación de la Corfo, pero que hoy día estamos como a otro nivel. O sea, no se trata de hacer lo mismo, pero se trata de tener lo que se llama un Estado más coordinador, un Estado más presente en la industria económica, que pueda articular distintos intereses y pueda generar nuevos espacios de crecimiento. O sea, nosotros somos muy conscientes que si el país no crece, es muy difícil o no se puede hacer todas las cosas que queremos. No se pueden. Pero no podemos seguir creciendo de la misma manera en que lo estamos haciendo, que es de una manera donde en verdad el capital financiero y los grandes capitales los que son quienes ganan. Por eso es que se perdió el concepto de soberanía, porque la soberanía se entrega cuando la mayoría se siente parte del crecimiento, se siente parte de los logros, se siente parte. Y la gran mayoría no es parte de los avances y el progreso del país. Entonces necesitamos crecer en distintas áreas, hacer concatenamientos productivos. Son temas súper complejos, pero que de verdad, si es que no lo hacemos con mucha fuerza, y eso tiene que ver muy fuerte con el rol subsidiario del Estado que esperamos en su concepción salga de la Constitución, porque la Constitución en ninguna parte dice que el Estado tiene un rol subsidiario, pero está metido en todos los capítulos de la Constitución que el rol del Estado es subsidiario. Entonces, en términos económicos, yo destacaría eso, y yo creo que lo que más destaca es lo que hemos hablado toda esta conversación. Se trata de la voluntad genuina de una coalición política que quiere construir poder popular y que no quiere gobernar con la mayoría expresada en una elección presidencial, sino que quiere gobernar construyendo en sintonía con un mandato que tiene la legitimidad de la mayoría del pueblo chileno, y que seamos nosotros mismos, los trabajadores de la salud, los trabajadores sindicales del cobre, las mujeres feministas, quienes tengan el poder. O sea, y en esto ha sido súper difícil. Si uno mira como la experiencia, no sé, hoy día de Fernández logró, por ejemplo, incorporar al mundo feminista a su gobierno, pero en el mundo estudiantil, el mundo educacional, no lo logró. Y ha tenido muchas crisis en materia educacional. Evo tuvo un modelo, en Ecuador otro, y nosotros necesitamos construir nuestra manera, una manera de un proyecto transformador, moderno, del siglo XXI, que nos permita transformar. Entonces, el programa para mí hoy día es yo no lo inflo tanto, porque si ese programa no es intermediado hoy día con el mundo social y con la ciudadanía, es un programa que no va a poder tener ese poder transformador que tiene un mandato.
Entonces, y hoy día la decisión, y en eso nos hemos demorado más de lo que yo quisiera, es que este programa no va a ser la síntesis entre el programa de Daniel Jadwe y Gabriel Boric, sino que va a ser un programa que va a ser sometido y discutido a lo largo de todo el país con la ciudadanía, y yo espero que en particular, y con una visión muy política, con todos los grupos de interés en el buen sentido, con todos los grupos organizados, porque ahí es donde va a estar la fuerza para tener una correlación de fuerza que nos permita transformar. Audio. Me silenciaron internamente, esto es porque ya me estaban cortando como hacen así. Agradecerte, Miguel, el tiempo que te has dado, la profundidad de algunos temas que claramente falta tiempo. Queda pendiente el mensaje del tema de los trabajadores del comercio y tener derecho a una vida de mayor conciliación entre vida laboral y familiar. El proyecto de las 19 horas te lo mandan como mensaje, Miguel, que está en el Congreso ahora entrando, y también nos plantean el tema del rol de los partidos políticos en promover esta articulación con los actores sociales, o sea, no solo esperar que esta conversación, sino generar estos procesos también nos plantea Pavel Guíñez. Bien, quedaron muchas otras materias, pero me interesó mucho esto de superar la relación transaccional entre los actores políticos y los actores sociales, el que lo que se haga en adelante sea producto de un mandato de soberanía popular y de recuperar vínculos a partir de un Estado que se compromete con ciudadanía, todo el Estado cuidador también como tarea interesante, y como un desafío generar transiciones justas para procesos de modernización que tal vez no podamos suspender en el tiempo, pero sí con una organización fuerte de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales, podamos hacer mayores y mejores equilibrios y resultados para esta sociedad. Todo eso en el marco de hacer lo posible, cambiando una matriz productiva que claramente nos está no solo degradando el medio ambiente, sino está haciendo perder lo mejor que tenemos en nuestro país. Ha sido un agrado tenerte, espero no sea la última vez, ya estaremos más cerca probablemente de la contienda electoral y de la suya propia, porque usted va a diputado, va a reelección en el distrito 12. Así que, Espero bueno, contar con el apoyo de los compañeros y compañeras de aquí presentes. A lo menos los que mucho éxito en la tarea que se les viene y les dejamos a todos invitados para 15 días más volvernos a encontrar. Recordarles que el programa lo pueden volver a visualizar. Quiero agradecer a Angélica tu participación el día de hoy. Mario, especialmente te reitero el agradecimiento por acompañarnos. Y como es sin censura, estas preguntas las generaron ellos, así que cualquier problema son ellos los responsables. Adiós a todos desde Arica a Punta Arenas, nos vemos a encontrar en 15 días más en esta asamblea permanente. Chao, un abrazo, cuídense y muchas gracias por el espacio.